Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga. Vamos a iniciar esta porción. ¿No extrañaron venir la semana pasada? ¿Sí? ¿Mucho o poquito? ¿Estudiaron? ¿Sí? Empezamos con preguntas de la semana pasada, de la porción pasada. Muy bien, la porción de la parashá, Shoftim, jueces, tiene cosas bien interesantes. Ahorita vamos a ver cómo la Torá siempre nos habla de una forma sistemática. Todo está estructurado, de una manera que Hashem permite que el pueblo pueda aprender. Que por lo menos si no le gusta leer la Torá, si no le gusta leer, por lo menos con los encabezados va a entender un mensaje. Y si no le gusta leer mucho, por lo menos con los encabezados de las porciones tiene que entender un mensaje. ¿Sí? Entonces el mensaje ahí está. Y ahorita vamos a ver cosas como Hashem se preocupa por cada uno de nosotros. Entonces vamos a hacer la oración. Baruch Adonai Ameborach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Muy bien. El libro de Devarim, empezamos con la porción primera que fue, pues Devarim, así como se llama el libro. Devarim, palabras. Sí, esa es nuestra primera porción. Palabras. Palabras que dio Moshe al pueblo, una instrucción que se le dio a Moshe. Y ahorita vamos a ver acerca de si cuando hacen agregados a la Torá, son buenos, son malos, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la instrucción de la Torá, ¿sí? Y de acuerdo al mundo que vivimos. Vamos a ver si eso es judaizar o es realmente proteger al pueblo, ¿sí? Devarim, palabras. La segunda porción que vimos fue Baet Hanan y supliqué, ¿sí? Baet Hanan. La tercera, Ekeb. La cuarta, Re, que es ver. Ekeb es y por haber, o por qué, o una consecuencia de. Ver, la número cuatro, que no vimos la semana pasada. ¿Qué tendríamos que ver? Mira, muchas veces vamos a leer los primeros versículos de Deuteronomio 11, 26. Ahí arranca nuestra parashá. Ujú. ¿Ya están ahí? Amén. Dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Adonai, a vuestro Dios, que yo prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Adonai, vuestro Dios. Dice, os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis concebido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que Hashem pone delante de nosotros la bendición, la maldición. ¿Sí? Ahorita vamos a tratar de juntar todos. Y una vez que pone delante de nosotros la bendición y la maldición, ¿cuál es la cuarta fiesta? Shavuot, entrega de la Torah. ¿Sí? Entonces, una vez que te da una instrucción y que conoces la instrucción, ahora sí podemos poner jueces para que pongan en vigor esa instrucción, para que entre en función. El pueblo ya conoce las reglas, ya conoce las leyes. Ahora vamos a poner jueces para que apliquen esas leyes para el pueblo. ¿Sí? Shoftim, jueces. Y una vez que se dan esas leyes, ¿para qué se dan esas leyes? La siguiente porción nos lo dice. Kitetse. Quiere decir, cuando vayas.
Cuando tú vayas, ¿a dónde? A guerra. ¿Y por qué vas a ir a guerra? Para heredar la tierra. Quitabó. Vas a ir a guerra para entrar a la tierra. Y la siguiente porción es cuando tú entres. Quitabó. ¿Sí? Si ponemos en perspectiva, Moshe está dando esas instrucciones, está poniendo jueces, dice, para cuando vayas a guerra, ¿cómo iban a entrar a la tierra? Nos iban a estar esperando con los brazos abiertos, qué bueno que llegaron. Entrando a Jericó iba a entrar a la guerra. Y de hecho Hashem les dijo, entrando a la tierra, las 7 naciones tienes que destruirlas. O sea, te da la Torah, te pone jueces para que te prepares para la guerra, para que puedas entrar a la tierra. ¿Sí? 7 porciones, el libro de Devarim. Si no queremos leer mucho, leemos nada más los encabezados y sabemos de qué se trata todo. Sabemos que en un principio Hashem dio sus palabras, ¿sí? Suplicó. ¿Quién suplicaría? ¿Moisés o Noé? ¿A quién se le da la instrucción? Si lo hubiéramos como milenios, primer milenio, Hashem, con su palabra, creó todo. Y luego hay un juicio, hay una súplica. Noé. Y luego, y por haber, una consecuencia, Abraham. ¿Sí? Y luego, ver. ¿Será que podemos ver los pasos del Mesías? ¿Será lo que dice el Nuevo Testamento? Sigue sus pasos. Y esos pasos los hemos transformado en múltiples denominaciones, religiones, y cada uno tiene su forma de expresarlo. Porque olvidamos que la Torah es la base de todo. ¿Sí? Estaba viendo por ahí un post que pusieron. Mencionaban de la Mishnah, del Talmud y todos los libros judíos. Dice, todos son agregados. Todos son pensamientos de hombres. Todo es agregar a la Torah. Entonces, si te pones a pensar, ¿y el Nuevo Testamento no? Porque hasta donde yo veo, cuando Pablo dice, dile que traigan mi abrigo, eso es inspiración de Dios. Yo no le estoy quitando ni demeritando nada a las palabras de Pablo, pero simplemente si podemos ver que es una carta y la estamos agregando, tiene valor, podemos entenderla, pero es un agregado de una persona, porque realmente no creo que Dios haya inspirado, pídele el abrigo de Pablo para que se lo traiga porque va a llover. No tiene sentido eso. Entonces son agregados, pero son palabras. Entonces, o enriquecen, si tú tenemos como base la Torah, eso va a enriquecer la Torah. Si esa es nuestra base, la Torah. Si es nuestra base la Torah, todo lo demás puede enriquecer o podemos discernir. ¿Sabes qué? Esto creo que no. ¿Sí? Entonces, ver los pasos del Mesías y los Shoftim, jueces. ¿Qué pasó después del Mesías con el templo? Se destruyó. Se destruyó el Sanedrín también. El lugar donde se reunían, sí. Pero el Sanedrín continuaba. ¿Sí? ¿Y qué hizo el Sanedrín? El último Sanedrín, la última reunión del Sanedrín. Estableció unas reglas. Y ahorita vamos a entender. Entonces, después del Mesías, después de ver, se generaron unos jueces. Se generó el último Sanedrín, Shoftim. ¿Para qué? Para que estés listo cuando vayas a guerra, cuando tú salgas a guerra. Ahora, guerra siempre la vemos como pelear, pero Jacob peleaba también, peleó con el ángel. ¿Cómo fue la pelea de Jacob? ¿Cómo fue esa lucha con Jacob? Peleando
manera de golpes, patadas, porque hasta donde decía el ángel nomás le tocó el muslo y lo dislocó. Entonces no creo que haya sido una lucha de judo o algo así. Creo que es una lucha en oración. Y podemos ver, porque al final, ¿qué dice Jacob? Bendíceme, bendíceme. Toda la noche para que terminara antes que se fuera el ángel, bendíceme. Yo no sé, pero yo nunca me he peleado con alguien y al último le digo, dame una bendición. ¿Y a ustedes les ha pasado? Bueno. Entonces, es una lucha de guerra. Dice que peleamos contra carne y sangre o contra potestades. Puede ser una guerra física, puede ser una guerra espiritual y pueden ser las dos. ¿Sí? Y esa guerra podemos entender que es para que entremos a la tierra. ¿Sí? Entonces, estas porciones, Hashem nos lo pone de una manera que podamos entender por lo menos. Que si profundizamos por lo menos en cómo se llama la porción, vamos a entender cuál es el camino que tiene para el pueblo. Si podemos poner atención en los libros, vamos a entender igual. Cómo fueron colocados los libros de la Torá y los que siguen, y vamos a entender también. ¿Sí? Entonces, mes de Lul, iniciamos este mes de Lul, y el Lul son las acróstico, no quiere decir acróstico, acrónimo, acróstico, creo que es acróstico, que son las iniciales de las palabras. Ani, le dodi, be dodi, li. Ani, yo, le, para, la letra lamet, es como cuando la pones al principio es para, dodi, amado, y mi amado, li, es para mí, o yo tengo un amado. ¿Sí? Entonces, este mes de Lul tiene un significado bien, bien profético. Iniciamos con la Selijot, 40 días. Se abren las puertas de misericordia. Esta es la tercera vez que sube Moshe. Cuando inicia el mes de Lul, es la tercera vez que sube Moshe delante de Hashem. Recordemos que la primera vez, ¿cuándo fue? Antes de la segunda. Sí, vamos bien. La primera vez fue con el becerro de oro, ¿se acuerdan? En Shavuot. Desciende. Y luego la segunda vez cuando sube, que muchas veces no ponemos atención, es cuando le dice, alízate 2 tablas. ¿Sí? Entonces, esos otros 40 días pasa Moshe, baja, prepara las tablas y vuelve a subir. ¿Sí? 40 días, 40 días. Y en el mes de Lul, cuando arranca el mes de Lul, es cuando sube la tercera vez. ¿Sí? Y entender que el mes de Lul o los Selijot es una puerta que abre Hashem, porque habíamos transgredido el mandamiento, habíamos transgredido la Torah, y es una misericordia que tiene Hashem para que volvamos a acercarnos a Él. Volver a acercarnos a su misericordia. ¿Y nos da otra Torah diferente o la misma? La misma ley. No cambia. ¿Sí? Entonces, Moshe, la vida de Moshe está dividida, por decirlo de una forma, como la vida de todos nosotros, de todo Israel. Es la misma división. Se te da una instrucción, tefilá y teshuvá. Torah, tefilá y teshuvá. 3T, 3 tab. ¿Sí? Torah, en Egipto. ¿Será que a Moshe se le fue entregada la Torah en Egipto o no? A los jajam, los jajamín. ¿Cuánto tiempo estuvo Moshe con su familia? Llegó, perdón, con la hija de Faraón, ¿no? Y la hija de Faraón lo regresó
a que fuera criado, ¿sí? Entonces, los sabios dicen que ahí fue entregada la Torá, instrucción dada a Moshe. Y ya cuando era más crecidito, llegó otra vez de nuevo con la adopción que tuvo en Egipto. Entonces, realmente Moshe fue instruido en algo. Él tenía una instrucción en Torá. ¿Dónde la conoció? En Egipto. Igual que nosotros, ¿dónde conocimos la Torá? ¿Aquí en Israel? No. En el exilio, en Egipto, ¿no? Conocimos la Torá. La segunda parte de Moshe es en Madián. Una preparación que tuvo Moshe. Moshe en Egipto era un pastor. No. ¿Por qué en Madián se le dio un cargo de pastor? Porque pastoreaba ovejas. Entonces se le está dando un entrenamiento, una preparación, así como primero se dieron las primeras tablas, fueron rotas, y se le da una preparación, una tefilá. ¿Qué es la tefilá? Las oraciones, ¿sí? Empezó a conocer quién era el Dios de Israel. Hashem lo empezó a preparar. Y muchas veces en nuestra vida así nos prepara Hashem. Ni sabemos por qué hacemos ciertas cosas, pero hasta que llega el momento y dices, wow, para eso querías que hiciera esto. Y no lo sé en tus vidas, pero a mi vida sí ha sido. Me ha puesto a entrenar en algo que no sé. No sé ni por qué lo hago, pero después me doy cuenta que era una preparación que él tenía para mí. Después de la tefilá, viene la teshuvá. ¿Qué es teshuvá? Regresar. ¿A dónde? A la casa. ¿Qué hizo Moshe con el pueblo? ¿Lo vio? ¿A dónde? A casa. Hubo una teshuvá. Regresó el pueblo a casa. ¿Sí? ¿Tiene sentido? 40 años, 40 años y 40 años. Moshe estuvo así, 40 años, 40, 40. 120. Por eso decimos que Hashem te lleva hasta los 120. Es una edad perfecta. Y si vemos las letras Mem abierta, es una Torah revelada. ¿Sí? Algo que fluye. Una Mem tiene que ver con las aguas. Y la Mem cerrada se cierra la fuente de agua. Es algo más secreto. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que las últimas instrucciones que le dio Moshe al pueblo? Esto que estamos viendo, el libro de Devarim. Son los últimos secretos. Ya no iba a haber más instrucción. O vemos que Josué pasaba dando instrucciones al pueblo. Les dio la Torá o la Torá ya fue dada. ¿Sí? Entonces, para entrar a la tierra, Hashem te va a dar la Torá para que llegues a donde los llevó Moshe, al Jordán, a la puerta. Después de ahí, no hay más Torá. Se acaba la Torá. Esperemos que hayamos entendido la Torá, porque ese es el mensaje que viene para lo que sigue. ¿Sí? Entonces, Torá, Tefilá y Teshuvah. Una vez que entendemos que Hashem nos está dando la Torá, tenemos que entrar en Tefilá. Estamos viendo las oraciones de Selijot, Tefilá. Y luego, Teshuvah. El camino para volver a casa. ¿Sí? Hay muchas coincidencias, por decirlo de alguna forma. Los 40 años de rey Saúl, David, Salomón. De las mariposas se habían visto que si agarramos los números máximos que una mariposa es como un huevito, una aruga, y luego es crisálida, prácticamente si agarramos los tiempos máximos tarda 40 días en transformarse. Desde ser un huevito, ser oruga, ser crisálida y salir mariposa.
Hay muchas partes donde vemos ese número 40. Jonás anunció los 40 días de Nínive. Hubo una transformación del pueblo. El pueblo entró en obediencia, Hashem entró en ayuno, entró en hacer algo completamente opuesto a lo que estaba haciendo. Elías ayunó 40 días también y pudo manifestarse el poder de Hashem delante de las personas, delante de los Baales. Los dos espías, 40 días vieron la tierra y la promesa era entrar a la tierra. Y el mal reporte de esos 40 días, el hablar mal por esos 40 días, se transformó de algo bueno a 40 años. ¿Sí? Entonces, hay una transformación. El número 40 nos lleva a una transformación. El mes de Lul dice que el Alter Ribi dice que durante este mes el rey sale al campo. ¿A qué sale al campo? A ver las peticiones que hay del pueblo. El mes de Lul es cuando, por eso se hacen las Selijot durante este mes, porque se abren las puertas del cielo. Mientras tú tengas unas peticiones delante de Hashem, hay algo especial en este tiempo para que tú puedas elevar esas oraciones. ¿Sí? Entonces, hay una historia. Dice que un príncipe cometió un pecado delante de los ojos de su padre, pero su padre era el rey. ¿Sí? Entonces su padre lo que hace es mandarlo al exilio como forma de castigo, para que aprendiera y reconociera de su falta. Entonces de vez en cuando dice que el rey bajaba a ese pueblo y paseaba y regresaba a, a su reino, a su palacio. Entonces cuando él bajaba, dice que las personas ah, hacían como rollitos de papel y se las arrojaban al carruaje. Dice que el rey trataba de leer todas las peticiones y en cuanto podía, si había una necesidad, poder cubrirla. Dice que un día que iba a venir el rey, el, el hijo se enteró que él venía y escribió una petición y la arrojó al, al carruaje. Dice que cuando el rey reconoció la letra de su hijo y empezó a leer la petición, dice que el rey comenzó a llorar. Y la carta decía, padre, mi casa de paja se ha quemado. ¿Puedes ayudarme? Y entonces ahí entendemos algo muy interesante, que en este mes de Lul reconocemos que estamos en una situación viviendo en una casa de paja, que realmente nuestra casa que queremos que se construya es el templo, donde podamos habitar con nuestro Padre, donde podamos habitar con Hashem. Entonces es una historia que en la Amidá lo leemos y se ha reconstruido el templo prontamente y en nuestros días. ¿Por qué? Porque estamos de paso en esta vida. No es eterno, la eternidad no es aquí. Y todo se va a ser consumido. Y en esa historia vamos a entender que todo se puede consumir en un instante. Así como esa casa de paja se consume rápido, así se puede consumir todos nuestros bienes. Y reconocer que tenemos a nuestro Padre, que es soberano, por sobre todas las cosas, y queremos que nos ayude. Esta es una historia del mes de Lul. Entonces, dentro de los Moadim, el mes de Lul está entre la fiesta de Shavuot y la fiesta de Rosh Hashanah. ¿Sí? Entonces podemos estar esperando que nuestro rey, en la época más seca, y si podemos entender que la época más seca, la época de verano, es la época que menos agua hay. En lo físico menos agua hay. En lo espiritual, el agua tiene que ver con la Torah. Entonces, este es un momento que reflexionamos para poder llegar a Rosh Hashanah. Y Rosh Hashanah es el comienzo del año. Si podemos entender, no sé si la puse, sí, de una vez. Si podemos entender
¿Qué es lo que hizo Hashem en 7 días? Hizo la creación, ¿sí? Por eso en Rosh Hashanah celebramos la creación del hombre. Ahí es cuando el hombre es creado. Recuerda que estamos viendo los libros y no le gusta leer mucho las porciones ni los encabezados de las porciones, por lo menos los encabezados de los libros. Bereshit, Shemó, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Devarim, ¿qué tiene que ver? Palabras. ¿Quiénes son los que dan las palabras? Hashem. Y pone jueces. Coincide más o menos igual. Todo funciona más o menos igual. ¿Para qué? Yehoshua, el cuarto libro, Josué. ¿Qué hizo él? Metió al pueblo a la tierra. ¿Y lo metió alegremente o lo metió en guerra? En guerra. ¿Sí? Va a suceder exactamente igual. ¿Cuál era la porción de aquí? Kitabó, Kitetse. Cuando salgas a guerra, Kitetse. ¿No? Kitetse. Cuando salgas a guerra. Y podemos ver exactamente igual Yehoshua. Cuando salgas a guerra. Jueces. ¿Quiénes son los encargados de entrar cuando entras a la tierra? No hay un juicio para que puedas entrar a la tierra. No vemos Apocalipsis que se reúne el Sanedrín. O se reúne, no, no es el Sanedrín, sino el- los sumos sacerdotes, los 24 ancianos, para heredar la tierra. Pero si estamos viendo que es la creación de lo que estamos hablando, Hashem creó en 7 días al hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está volviendo a crear? ¿Por qué a Israel lo ve como un hombre, como un primogénito, como uno solo? Él está volviendo a crear de Adán. Lo que era Adán en lo micro, lo está creando a Israel en lo macro. Un hombre que pueda alabar a Hashem. Un hombre que sea como ese Jacob, que pelea con Hashem. Para pelear, va a haber guerra, tanto espiritual como física. Y hay que estar preparado para las dos. Muy bien, entonces, vamos bien. Mandamientos, creo que este me lo brinqué. Y ahorita nos regresamos a este. Dice que no debe obedecer la palabra de un gran Beidín al Sanedrín. No debe desobedecer, perdón, la palabra de un gran Beidín o el Sanedrín. No se debe desobedecer las palabras de un Sanedrín. Y vamos a leer Deuteronomio 9 al 13. Y vamos a ver si me dice cuando lo tenga. Devarim 9 al 13. Perdón, 17. Ahí estaba. Perdón, no, no le puse. Deuteronomio 17, 9 al 13. Yo también me equivoqué, no sé por qué. Qué bueno que se despertaron ya. ¿Sí? Devarim 17, del 9 al 13. Amén. Dice, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que fuere en aquellos días, le preguntarás y te enseñarán la sentencia del juicio y harás según la sentencia que te indicaren los del lugar, perdón, que indicaren los del lugar que Adonai escogiere y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiestasen. Según la ley que ellos te la enseñasen, según el juicio que te dijeren, harás y no apartarás ni a diestra ni a siniestra,
de la sentencia que te mostraren. Y el hombre que que procediere con soberbia y no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Adonai, tu Elohim, o el juez, el tal varón, morirá y quitarás el mal de Israel. Dice, y todo el pueblo temerá y no se ensorbecerá más. Entonces estamos viendo que dice que Hashem, dice, si un sacerdote o sacerdotes se reúnen y te dan un juicio, lo que ellos declaren, tú tienes que hacer. Cualquier persona que vaya en contra de eso o que tome como soberbia eso, el tal será cortado. Entonces, si hubo un último Sanedrín que se reunió y estableció algo, ¿podemos cambiar eso? ¿Podemos tener la soberbia de decir, no, es que no estamos de acuerdo con lo que ellos dicen? Según la Torah, dice que no debes de un Greit Beidín o el Sanedrín, no puedes ir en contra de eso. Y si lo establecieron fue por algo. No fue por soberbia, sino porque se establecieron, hicieron una reunión y pusieron las reglas para beneficio del pueblo. Cuando actuamos, me queda, no, no creo que sea bueno eso. Creo que es demasiado judaizante. Ahorita vamos a ver. Entonces, tenemos que entender que Hashem estableció algo, un orden. ¿Lo seguimos o actuamos con soberbia? El precepto de nombrar un rey sobre nosotros. No nombrar a rey cualquiera sobre el pueblo de Israel, sino a un israelita. Que el rey no debe adquirir un número indebido de caballos. ¿Por qué no debe adquirir caballos el rey? ¿Qué representaban los caballos en aquel día? Poder, fuerza, ejército. Es un ejército. ¿Cómo salió Egipto a perseguir a Israel? ¿Recuerdan? 600 caballos o carruajes, carros de guerra. Entonces, el adquirir mucho armamento, ¿en quién confías? En tu armamento. Y dejas de confiar en Hashem. ¿Sí? Nunca morar en la tierra de Egipto. Un rey no se le permitía morar en la tierra de Egipto. Considerar a Egipto para un rey. No, no está hablando, aquí lo que están mencionando, si te fijas, todos son para el rey. ¿Sí? Una de las figuras de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? ¿Recuerdan que Isaac no bajó a Egipto? Abraham descendió a Egipto. ¿Sí? Y podemos ver que Abraham desciende a Egipto. Pero la figura del Mesías viene siendo Isaac. Pero Isaac no desciende a Egipto. Y cuando Jacob iba a descender a Egipto, porque fue llamado por José, ¿se acuerdan qué hizo Jacob? ¿Fue corriendo o fue preguntó primero? ¿Y cuál fue la respuesta de Hashem? No temas en descender. Puedes ir. Pido permiso. Él sabía que Egipto no era bueno. Entonces Pedro pidió un permiso y Hashem le dijo, no temas en descender. Entonces realmente de los patriarcas, el único que no descendió fue Isaac. Abraham descendió, Jacob descendió, pero Isaac no. Una figura mesiánica, es una figura de un rey, es una figura que Hashem protege de cierta forma. ¿Sí? Dice, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Adonai tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habeitéis, y digáis, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores. Pongo un rey sobre mí. Pero dice cuando lo habitéis.
La palabra viteis es Beishapta, ¿sí? Yashap es sentarse. Sentarse una mujer que se sienta. Yashapta es un hombre que se sienta. Pero, ¿por qué menciona cuando la habites o cuando te sientes? ¿Qué acción realizamos cuando nos sentamos? No, y aunque doblamos las rodillas. ¿Qué acción? Normalmente cuando uno está sentado, ¿qué es lo que hace? Descansas. ¿Qué más? Pero que te sientas para hacer qué. ¿Qué acciones hacemos cuando estamos sentados? Comer, ver la tele, leer. En aquel entonces no había teles, pero bueno. Leer, descansar, comer, leer. Hoy en día, ¿qué haríamos? Ver la tele, pero también te puedes sentar para un juicio. ¿Estás en una corte o no? Un Shabbat, aprender, ¿sí? Entonces, cuando le está dando Hashem esta instrucción al pueblo, dice, cuando hayas entrado a la tierra que Adonai tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habitéis, y descanses, y tomes, dice, ¿qué necesitamos más? Dice, ahora sí pondrás un rey. Habrá una petición de poner un rey por sobre nosotros. ¿Sí? Mm, ahora sí va para atrás. Dice que un rey no debe tomar para sí un número indebidamente grande de esposas. ¿Por qué? Por sus otros dioses. Ya con una es mucho. No quiere tantos problemas, ¿no? El rey no debe acumular oro ni plata desordenadamente, sino solo lo que necesite. ¿Por qué? Que no se le olvide de dónde viene todo. ¿Hacemos lo mismo nosotros? ¿O seguimos acumulando, 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 acumulando? ¿Sí? Pero realmente que nunca debe olvidarse quién es el que suple la riqueza. La obligación del rey de escribir un rollo de la Torá más que otros israelitas. Ahorita es una obligación para el rey. ¿Por qué tenía que escribir un rollo con su puño y letra? Meditar en ella. Cuando empiezas a entender las palabras de Hashem y tú te pones a escribirlas, es tu puño y letra. Tienes que pensar cada palabra. Recordemos que no es la escritura que hacemos hoy en día, que te van dictando y vas bien rápido y a veces ni piensas lo que te están diciendo. Escribir una Torah es que cada letra tienes que copiarla. No es rápido, sino copias cada letra porque no puedes modificar absolutamente nada. Entonces tienes que meditar, estar concentrado en cada palabra que Hashem, en cada letra que Hashem puso en la Torah. Que la tribu de Leví no debe tener herencia en la tierra de Israel y que la tribu de Leví no debe tomar parte del botín en la conquista de la tierra. Porque Hashem no le dio nada a los levitas. ¿Quién? ¿Quién es más rico? ¿Las 12 tribus o Leví? Por el carro que tiene. Pero no se le permite tener nada. Si hay un botín en una guerra, a Leví no le da nada. No se le permite que pueda comprar tierras. Entonces, cómo medimos nosotros la riqueza?
Interesante. ¿Quién era más importante? ¿Quién tenía más acercamiento a Hashem? Leví. Y mientras más te acercas a Hashem, menos necesitas. Mientras más lejos de Hashem estás, más necesitas. Y eso lo podemos ver desde el castigo. Adán y Eva fueron castigados, ¿no? Por una desobediencia. ¿Sí? ¿Y quién los castigaron? La serpiente. ¿Cierto o no? Entonces, a Adán y Eva se le dieron una serie de maldiciones que caerían sobre ellos. Vas a trabajar, vas a pasar esto, vas a doler de muchas maldiciones, muchos cargos. Y a la serpiente lo único que le dijo, comerás del polvo de la tierra. O sea, se le dio de comer tú, nomás te vas a arrastrar y vas a comer del polvo de la tierra. Hay polvo en la tierra, ¿o no? O sea, como que nunca va a escasear la comida. Para el hombre, dijo, con el sudor de tu frente trabajarás, con la mujer, con dolores vas a dar a luz. Y fueron varias cosas para ellos. Y el castigo para la serpiente, que fue la actora intelectual, vas a arrastrar y vas a comer del polvo. Tal parece como si no fuera castigo. ¿Por qué creen que Hashem hizo eso? Se supone que el actor intelectual es el que debe de castigar más, ¿no? O recibir un castigo similar a todos los que ya actuaron. Pero tal parece que la serpiente recibió un castigo muy bueno. Pero dice el Ribi, este rabino es el año de los 1700, más o menos, Rab Simcha Bunim de Peshija. Y este rabino dice que fue un duro castigo, que el peor de los castigos fue para la serpiente. Porque nunca te vas a preocupar por el sustento. Nunca te vas a preocupar por el sustento. Dice que ese es el peor o mayor maldición que podemos tener de todas las necesidades que dice. La mayor maldición que podemos tener, todas las necesidades propias inmediatamente satisfechas en todo tiempo. Cuando todo es rápido, cuando todo lo tenemos rápido, cuando se te ocurre algo y lo tienes inmediatamente, esa es la peor maldición que podemos tener. Y uno dice, bueno, pero eso es bendición porque se me antoja algo y voy rápido, lo tengo. Así fue a la serpiente, se le dio todo. ¿Y qué era lo que quería Hashem? La serpiente no la quería volver a ver más. No te quiero volver a ver. Ten todo. No batalles con nada, no te quiero cerca de mí. Y el que necesita, el que sufre, que tiene dolores, el que pasa tribulación, Hashem quiere que se acerque. Y le suple lo necesario. Y a veces nomás para el día, porque quiere volverlo a ver al siguiente día. Entonces, si nos ponemos a pensar cuál es la bendición realmente. ¿Quién es más rico? ¿Leví o Israel? El que está cerca de Hashem. Es más rico porque está cerca del rey. Hashem te quiere cerca. Sabe que si te bendice de alguna forma, si te da la bendición que te da el mundo, te vas a alejar. Y sabe que eso es una maldición. ¿Por qué? Porque normalmente la persona que cubre sus necesidades rápido, ni siquiera le pregunta a Hashem si quiere, si puede o no. Oh, ocupo esto, deja voy y lo compro. Al último que pensó fue en Hashem. Deja voy para allá. Déjame hago esto, déjame compro esto. Nunca pide un permiso a Hashem. Entonces nos ponemos a pensar cuál es la bendición del mundo y cuál es la bendición de Hashem. Son muy diferentes. Hashem no piensa igual que el mundo. Eso lo saqué del libro La Midá de Rabbi Eli J. Mansur. Muy bien.
Entonces, ¿estamos en este? Sí. El precepto de dar la espaldilla, mejillas, buche de una ofrenda al Cohen. El deber religioso de separar la gran terumá, la porción del Cohen del producto. El precepto del primer vellón de lana que debe darse al Cohen. El precepto de que los Kohanim deben servir en el santuario en vigilias y todos juntos en las festividades. Una vez que hablamos ahora, todo Israel está dando de comer prácticamente a los Cohen. La comida, le suplen una tierra, le suplen sus necesidades. ¿Por qué? Comprar el favor de Hashem, que realmente tiene la implicación del templo. Ahora que estábamos en el curso, me dice Rico, dice, siento que estudies estos libros. Cuando vi todos los libros, yo no soy muy bueno estudiando libros. Yo no soy muy bueno leyendo. Muy difícil, leo muchos libros. Leo pedacitos, medito en ellos. Esa es mi forma de estudiar. Yo por eso eran más buenas matemáticas que en historia y todo eso. No podía. Pero mi forma de ver las cosas es muy diferente. Cuando él empieza a hablar del templo y luego dice, había 12 como canastillos, no me recuerdo los nombres, shekelín o algo así, que se ponían alrededor del templo y eran donde se llevaban las ofrendas. Y se había 13 alrededor del templo, donde podías llevar las ofrendas. Y mi mente empezó a trabajar de una forma diferente. Mi mente dijo, ¿qué 13? ¿Qué es el 13 para nosotros? ¿Qué representa el 13? El 13 es Ejad. Tiene el mismo valor numérico de 13. Ejad. Amor. 13 atributos de Hashem. Entonces, si te pones a pensar, el templo se va a construir cuando Israel sea uno. Cuando Israel esté de acuerdo en ser uno. Cuando Israel no esté peleando por si sí o por si no y esté de acuerdo en lo que se estableció. Cuando sea Ejad, puede llevar sus ofrendas. Aparte del 13 tiene que ver el valor numérico de amor. El amor de Hashem va a ser manifestado en el templo. Queremos conocer los atributos de Hashem, la construcción del templo. Entonces yo creo que si entendemos lo que el pueblo hacía con Israel o con los levitas, sigue manteniendo el amor de Hashem en la tierra. Que sigamos siendo uno en la tierra. Ahorita estamos dispersos y a veces perdemos el tiempo peleando. Pero al día que Israel se ponga de acuerdo en ser uno solo, el amor de Hashem se va a volver a manifestar. Los atributos de nuestro rey van a volverse a ver. La casa empieza a ser reconstruida. Las ofrendas establecidas. Y Israel va a entender que no debe faltar ningún levita. Porque esa es la conexión que tiene con su rey. Esa es la conexión para que el amor de Hashem no desaparezca de esta tierra. ¿Ven? Dice, la prohibición contra la práctica de la adivinación, no practicar la hechicería, la prohibición contra emplear amuletos, consultar un OP, un tipo de medium, la prohibición contra consultar un GD, un tipo de brujo, la prohibición contra hacer una consulta de muertos. Prácticamente todas las agoreros, hechicería, todo eso está prohibido para Israel.
¿Para qué iba a consultar adivinación, por ejemplo? Tenemos el ejemplo del rey Saúl, que buscó una hechicera. ¿Qué era lo que buscaba el rey Saúl? Futuro, pero ¿qué quería saber exactamente Saúl? ¿Con quién quería hablar? ¿Con Samuel? ¿Por qué? ¿Y estaba vivo Samuel? No. Entonces es un tipo de consulta al muertos. ¿Y qué era lo que quería saber Saúl, el rey Saúl? Que si su hijo iba a continuar con el reino o si David iba a continuar con el reino. Ujú. Y eso era lo que quería saber. Entonces, viendo la Torá, ya sabíamos qué iba a pasar con Saúl, ¿o no? Lo que estamos leyendo de los reyes, tienes que tener la Torá con tu puño y letra. Aquí tienes la bendición y la maldición. Si me obedeces, tienes bendición. Si cambias algo, viene la maldición. A Hashem se le dio, digo, Hashem le dio una instrucción clara a Saúl. No era, si tú quieres, es esto. A Hashem se le dio una instrucción clara también a Moshe. Háblale a la roca. No es, puedes golpearla, hablarle o darle una cachetada. No, es una instrucción clara. Desobedeces. Entonces, si hay una instrucción clara para seguir, haz lo que Hashem dijo. ¿Sí? Queremos conocer el futuro. Ya está escrito el futuro. Obedeces, te va bien, desobedeces, hay consecuencias. Desde el principio, el plan de Hashem de restaurar a Israel ya está. La gente a veces busca amuletos para que te vaya bien. Normalmente busca amuletos porque se portan mal y quieren que les vaya bien. ¿No? Medium, brujos y muertos. Yo el otro día intenté comprar un medium, pero soy XL, entonces no quería. Entonces, Mateo 17:21. Dice, pero este género no sale con ayuno y oración. ¿A qué se refería Yeshua con ese género? Fue cuando los discípulos fueron a decirle que había una persona endemoniada, ¿no? ¿Y qué necesitabas hacer? Ayuno y oración, ¿sí? Entonces quiere decir que ayuno y oración puedes controlar seres espirituales, de alguna forma, ¿no? ¿Qué es la oración? ¿Qué es el ayuno? Vamos a hablar en tiempos de qué está sucediendo esto, no la oración del día de hoy, porque hoy conocemos muchas formas de oración. ¿Qué era la oración para un discípulo? ¿Cuántas veces al día? 3 veces al día. Esa era una oración. ¿Cuántos ayunos? Nomás Yom Kippur. Se peleaban por ayunar 1 o 2 veces por semana. Entonces, si hoy en día encuentras a alguien que dice que me echa fuera demonios, realmente esa es la función. Lo que está diciendo Yeshua ahí es oración ayuno. Entonces, si te dicen que echa fuera demonios y está sobrepeso, dices, no creo. Me falta el ayuno. Es como ir con un nutriólogo gordo, ¿verdad? Tengo que me ponga dieta, pues ¿cuándo? Mateo 7:21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo hacían esos hombres para echar fuera demonios? ¿Cómo hacían para echar fuera demonios? Estos hombres que fueron, Señor, Señor, déjanos entrar. En tu nombre echamos fuera demonios. Pero dice, nunca los conocí, hacedores de maldad, hombres sin Torah. Transgredían la Torah. Entonces, les faltaba esto, la oración y el ayuno. ¿Y cómo sacaban fuera los demonios? Eran los amigos, ¿verdad? Muy bien, dice Isaías, dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultáis el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley al testimonio, si no dijeren conforme a estos, porque no les ha amanecido. Entonces quiere decir Isaías aquí que va a consultar, Israel va a ir a consultar con los muertos para que le den una respuesta de los vivos. ¿Qué fue a hacer Saúl? El rey Saúl va a consultar a una respuesta para los vivos. No, a la ley, a la Torá y al testimonio. Y no tienen esto, es porque no les ha amanecido. ¿Sí? Y es el precepto de hacer caso a todo profeta en toda generación, siempre que éste no cambie nada de los preceptos de la Torá. Recordemos que es un profeta. ¿Qué es un profeta? Estamos hablando ahorita de levitas. Un profeta es un levita, alguien que habla conforme a la Torah y no cambia. Ahora, si un profeta decía algo falsamente, que viene aquí y lo puso en inglés los dos, decir falsa profecía o profetizaba en nombre de tu ídolo, ¿qué pasaba con ese profeta? Tenía que morir. ¿Cómo morían los profetas? Quemados nada más la mujer, las hijas del sumo sacerdote. Apedreados, ahorcados. Los profetas tenían la forma de morir ahorcados. Vemos que cada uno tiene su forma de morir y es muy específico. Ahora piense en Judas. ¿Por qué fue y se ahorcó? ¿No era un discípulo de Yeshua? Él sabía su castigo. Él sabía que no iba a morir apedreado. Él sabía que era un profeta. Él sabía que tenía que llevar la palabra. Por eso fue y se ahorcó. Dice, no abstenerse de dar muerte a un falso profeta y no temerle. Y el precepto de preparar 6 ciudades de refugio. ¿Cuántos profetas hay hoy en día en las iglesias que andan viajando por el mundo?
¿Qué es una ciudad de refugio? Una ciudad donde tienes que estar protegido, ¿sí? Porque eres culpado injustamente, ¿no? ¿Sí? O pasó un accidente, pero creen que al final de los días va a haber gente inculpada injustamente. Por ejemplo, ahorita Israel. ¿Lo culpan a Israel de lo que hizo, lo que está haciendo? ¿Es justo o injusto? ¿Defenderse? ¿Tratar de rescatar a sus rehenes es una ley o si te quito los rehenes no tienes que venir por ellos? Es su derecho buscarlos. Es su gente y es su derecho a defenderse. Y si tú invadiste su territorio, es su derecho de que se defienda, de que vas a recibir represalias. Si lo estás atacando, es tu derecho de que el contraataque. Pero el mundo dice así, es acusado, justamente o injustamente. Y ahora, normalmente, toda la escritura siempre empieza igual. Cuando dicen hagas discípulos, ¿dónde primero dice Yeshua que hagan discípulos? Judea, Samaria y el último de la tierra. En la tierra, hacia arriba y toda la tierra. Te da tres términos. Entonces, ¿dónde creen que empieza la persecución? Y luego, y hasta el último de la tierra. Entonces, si son acusados injustamente, va a empezar ahí. Y luego hasta que alcance toda la tierra. Va a suceder igual. No es nada nuevo, ya está escrito, siempre funciona igual. La Torah viene de Sión y llegó hasta nuestros días. Llegó hasta donde estábamos nosotros, lejos de Sión. ¿Sí? Entonces, ciudades de refugio va a haber en todo el mundo, o ciertos países de refugio. ¿Qué países pudieran ser? No puedes confiar en nadie. Digo, el que sea de refugio no quiere decir que no te quieran matar, pero son países que te puedes defender. Hay países que no te puedes defender. Y normalmente los países que no te puedes defender es porque un pueblo no tiene una manera de defenderse. Normalmente una ciudad que no va a ser de refugio es una nación, por ejemplo, que no permita las armas. Por eso están puchando aquí a pasar leyes a que regreses todo. Florida. Entonces, dentro de la nación va a haber ciertas ciudades que van opuestas. Y tú vas a ver que la ciudad, normalmente los estados se oponen como que al sistema. Y tú puedes entender cuando Hashem pone algo, un lugar que va en contra del sistema. ¿Sí? Dice no tener piedad en el juicio corporal sobre una persona que ha infligido una herida. Y la prohibición de contra mudar los linderos. Obviamente, mover los límites no está permitido. No pasar juicio basado en la palabra de un solo testigo. La Torah siempre te habla de dos o tres testigos. No puedes acusar a alguien cuando viene una sola persona. Ahora, por cierto, ¿por qué me lo brinqué? Este. Dice, hay jueces. Estas páginas, tú te puedes dar de alta y es tu abogado. Es una inteligencia artificial y va a ser tu abogado.
¿Hacia dónde va la tecnología? Porque tu juicio sea virtual y una persona con inteligencia artificial lleve tu juicio. Ya no necesitas una persona. Ahora, ¿podremos confiar algo así? Todo se ve como que es bueno para el pueblo y se ve como que, mira, pues por $10 al mes ya tengo abogado para todo. Pago 15 y pago el plus. Voy a ganar más casos. Y se supone que la inteligencia artificial ve tu caso, lo analiza y tiene un alto porcentaje mayor que los abogados de ganarlo. Se ve interesante, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos lleva el sistema? A depender de las máquinas. Muy bien, ya vamos a terminar. Entonces, el precepto de hacerle a un testigo mentiroso lo que él se proponía hacerle a la víctima. Obviamente levantar falso testimonio, no ir en temor ante un enemigo en batalla. En la batalla hay una ley que te dice que si tienes miedo no vayas a guerra. Y si ya estás en guerra no te puedes salir corriendo de ahí. ¿Por qué? Si tú fuiste a guerra, estás confiando en la Scientology. Si fuiste a guerra, fuiste porque pensaste en él y él te mandó a la guerra. Y no puedes dejar en mal el nombre de Hashem. A veces incluso cuesta la vida. Pero aún así, dices, Él es fiel para resucitar a los muertos. Aún y si yo peleo en la batalla, pierdo en la batalla, Él me va a levantar. Pero su nombre va a estar hasta mi último suspiro. ¿Sí? Tanto guerra física como espiritual. Porque a veces la guerra espiritual es muy temprano para las Selijot. Yo voy a hacer las Selijot como a las 11, 12 de la mañana, porque la hora que me levanto. Acabó la guerra. La primera guerra que podemos ganar es a nosotros mismos. Todos tenemos una batalla. Para levantarnos, todos tenemos una decisión de quedarnos acostados, que es lo más light, o trabajar, luchar por levantarte. No es fácil, pero todas las mañanas tenemos esa guerra. Y si todas las mañanas perdemos la guerra, adiós el hijo, ¿verdad? Ok, entonces, el precepto de ungir a un Cohen para la guerra. ¿Por qué era importante ungir a un Cohen para la guerra? Y ya nos vamos. Si no le seguimos. ¿Por qué es importante ungir a un Cohen o preparar a un Cohen para la guerra? Hasta el final. Cuando llevaron el arca en Jericó, ¿dónde lo llevaban? Cuando tocaban trompetas, ¿quién tocaba las trompetas? El sacerdote. ¿Quién es el que está más cerca de Hashem? El Cohen.
Exactamente. Un Cohen normalmente siempre preparaba guerra y él tomaba la decisión también de que si podías ir a guerra o no estabas capacitado para ir a la guerra. Ahora, si tú estás viendo a una persona, un Cohen, tiene un alto rango también, prácticamente Hashem no te está mandando solo. La conexión con Hashem va contigo. El que tiene esa conexión, el que es encargado de conectar al pueblo con su rey, con su Dios, va contigo. Quiere decir que Hashem no te ha dejado. Mientras el Cohen exista, está la conexión. Y sale esa guerra, ahí está la conexión. El Cohen sabe también decir, vas, no vas, es mejor que te quedes. Y es el que lleva la Torah. De acuerdo a la Torah, hay varios factores que no puede salir a guerra. Uno de esos era el tener miedo, el estar recién casado, y la otra era cuando sembrabas una viña, tu viñedo. Cuatro, la casa. Sí. ¿Sí? Entonces, el precepto de actuar en una guerra de elección según las reglas de la escritura. ¿Cómo se actuaban las guerras? ¿Cómo se actúa en las guerras? Pero ¿cómo debe actuar la nación cuando sale a guerra? ¿Qué tenía que hacer? Toda la nación, pero ¿cómo era el actuar? Había diferentes formas de actuar de acuerdo a lo que ibas al país que ibas a atacar. Israel entraba en Shalom, pedía paz. Si tenía que pasar por un pueblo que no es su nación, ya permítenos pasar. Te pagamos lo que gastemos. No, la guerra mía no es contra ti. ¿Sí? Entraban bien. Si la nación sale en contra de Israel, se arma la guerra. Pero no pensaban atacar esas naciones. Decía, ese es tu territorio, eso es lo que te dio Hashem, yo solamente quiero cruzar. Si los dejaban cruzar, todo era shalom. ¿Sí? Pero hay naciones donde Hashem les dice claramente que tienes que destruir. De hecho, las 7 naciones que están en la tierra, dice tienes que destruirlas sí o sí y no dejar nada. Cuando al rey Saúl se le dio destruir a Malek, sí o sí, no tienes que dejar nada. ¿Por qué? Porque ya empieza el problema. Dejar una pequeña raíz, una pequeña semilla, empieza la contaminación para el pueblo. Empieza la idolatría. ¿Sí? Entonces, si hay diferentes reglas de acuerdo a la escritura, de acuerdo al país o a la tierra que va a invadir a Israel. Ahorita hoy en día envían panfletos o volantes, los envían por avión que van a invadir ciertas zonas. ¿Por qué? ¿Por qué no nomás invaden y destruyen todo? Pero nadie dice nada. Nadie ha dicho nada. Hay misiles en escuelas, hospitales, y nadie dice nada. Entonces, Israel tiene, digo yo, el armamento que tiene para acabar la guerra rápido. Pero toda, ¿eh? Pero el arma que tiene, digo, tiene para acabar rápido, pero no lo hace más despacio. Cierto modo dices, va de acuerdo a la Torah, sí, no, o es muy débil, porque aún así aceptan muchas personas que llegan. Y una forma que entran a Israel es de que el mundo islámico no los deja ser homosexuales, está prohibido, te van a matar, y piden asilo en Israel.
Israel es asilo por eso. Una parte no religiosa de Israel está. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a hacer esas mezclas en tu nación? Todas las mezclas que hagas va a salir algo malo. No dejar vivo a nadie de las 7 naciones de Canaán. No destruir árboles frutales eh, un asedio y también en cualquier destrucción innecesaria incluida en la prohibición. ¿Por qué no se permite destruir árboles frutales? En una guerra no se permite árboles que den fruto y buen fruto. Por eso hace una referencia a que todo hombre que da buen fruto no va a ser cortado tampoco. Al final de los días, el hombre que da buen fruto no es cortado. No está permitido, de acuerdo a la Torah, destruir algo que da buen fruto. Ahora la pregunta es qué fruto damos nosotros. Pero qué bueno. Y los últimos dos, el precepto de decapitar la novilla en el cauce de un río y no arar ni sembrar en el cauce del río donde fue decapitada la novilla. Esta novilla es cuando una persona muere fuera de la ciudad, la hayan muerta y se compra una novilla de acuerdo a la ciudad más cercana. Esa ciudad tiene que comprar una novilla, hacer la decapitación de la novilla en el río y en esa área donde murió la persona. No entiendo mucho esa regla, pero se hace. Muy bien. Preguntas. Échale. De acuerdo a la tradición, al judaísmo, y se puede ver claramente, de acuerdo a la tradición de los que vinieron hacia este lado con Cristóbal Colón, era levitas, judíos de Judá y Benjamín. ¿Sí? Sí. Entonces, después, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se trajeron, cuando, ¿cómo se dice? Hospedaron, no. ¿Cómo se me fue la palabra? Cuando exiliados, de los refugiados, pero como, bueno, es como una ciudad de refugio en la Segunda Guerra para los judíos también. Llegaron muchos judíos. Entonces, ahora sí, estamos como en un país de doble moral, ¿no? Porque apoyas a Israel, pero también apoyas al otro bando. O sea, apoyas a los dos lados, dices, no tiene sentido. ¿Cuál es el fin de eso? ¿Dinero? ¿Vender armas? Hay mucho dinero y hay algo que está en juego, porque ahorita también hay parte del pueblo apoyando. Me lo voy a cortar, pero no. Nos vemos la siguiente semana. Chau, a todos.